Ok, buenas noches a toda la audiencia de prensa comunitaria. Estamos en una edición más de Problemas Técnicos, el programa a través del cual hemos estado discutiendo de diferentes temáticas relacionadas a la pandemia, a la crisis que el coronavirus ha provocado en nuestro país desde diferentes aristas, de diferentes temáticas y con diferentes eh, expertos de varias temáticas que están trabajando temas importantes que se puedan transmitir a la población sobre lo que está sucediendo. Y en esta ocasión tenemos a Silvia Raquec, que es la coordinadora de migración, del eje de migración de la asociación PopNog, la cual se ha encargado durante algún tiempo ya de acompañar los procesos de deportación y reintegración de niñez migrante en el sur de Huehuetenango, y también a Juan José Hurtado, quien es el director de PopNog, y también ha sido profesor universitario y ha trabajado en diferentes proyectos relacionados al desarrollo comunitario desde hace más de 20 años. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la temática de la migración, referente precisamente al tema de las deportaciones. Vamos a hablar sobre el tema de el confinamiento de las personas detenidas en Estados Unidos, cómo ha sido el proceso de deportación. Y bueno, la temática de la migración ha estado en boca de todos, luego que más de 100 personas de las más de 2.000 que Estados Unidos ha deportado desde, desde el 13 de marzo, que se anuncia el 12 de marzo hasta la fecha. El tema ha tenido bastante realce por lo que la migración significa en estos momentos y sobre todo el tema de las deportaciones. Para iniciar, me gustaría poder preguntarle a Silvia. Muy buenas noches, bienvenidos. Y Silvia, poder preguntarte, desde el trabajo que han desempeñado, ¿cómo han observado los procesos de detención y deportación de migrantes desde Estados Unidos a Guatemala? Buenas noches. Chocogachi Buenos buenas noches a todos y todas. Sí, muchas gracias. Con relación al tema de las deportaciones, creo que es un tema que se ha escuchado mucho antes de la pandemia, y pues creo que en cuanto al tema de las deportaciones, como lo mencionas, surge, si vemos un poquito antes del mes de marzo, creo que se han visto mucho cómo han sido las detenciones, las separaciones y luego la estancia de las personas en estaciones migratorias, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces vemos cómo ha siempre existido el tema de las deportaciones. Pero luego del 20 de marzo, justamente Estados Unidos implementó un decreto en donde no específicamente no deporta, sino expulsa a las personas de Estados Unidos debido a, digamos, la implementación de, del Acuerdo 42, que surgió a través del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces ya no es la deportación, sino que en sí la expulsión de las personas sin el debido proceso desde Estados Unidos y desde las fronteras a los países de origen, en este caso Guatemala, en donde las personas son deportadas sin, digamos, el debido proceso. Aquí son recibidas, pero que también tomando en cuenta de que Guatemala, digamos, se limita únicamente a la recepción de personas, más no a un seguimiento, en este caso para niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Y ahora en contextos, digamos, de la pandemia, hay, digamos, como varias cosas que están sucediendo. Si antes vemos en cuestión de niñez y adolescencia, hay, digamos, la recepción, y esto lo hace la SBS y la PGN a través, digamos, de las instancias específicas. Hay la recepción, y después de la recepción, la reunificación familiar, pues no hay un seguimiento tampoco. Pero ahorita con el tema de la pandemia, vemos de que se hacen las deportaciones, las expulsiones desde Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, sino que también de México. Entonces, esto ha causado, digamos, varios cambios, pero también la vulneración a varios derechos. En este caso, la PGN y la SBS nunca habían hecho la reintegración de niños a sus comunidades, entonces en esta ocasión lo están haciendo debido a que hay, digamos, muchas limitantes, en este caso que los padres no pueden viajar de Huehuetenango a la capital.
Entonces empezaron a la implementación de, digamos, del traslado de los niños a las comunidades. Entonces han hecho esta parte, pero, digamos, a profundidad, atendiendo, digamos, las cuestiones de servicios que los niños necesitan después de la llegada. En este caso, la puesta en cuarentena también tiene mucho que ver, digamos, las instalaciones en donde son colocados. No, Casa Nuestras Raíces es un lugar muy pequeño, en donde no cuenta, digamos, con los recursos necesarios para atención de los niños y adolescentes que regresan durante, digamos, este contexto. Entonces vemos que hay grandes cambios, no solo en la manera de cómo se atiende la niñez, sino el impacto que genera, el impacto emocional que genera en la vida de los niños, niñas y adolescentes, que una vez llegando a Guatemala, no son reunificados con sus papás, pasan 3 días en un lugar aislado, y luego de esto pues ya son trasladados a sus comunidades, en donde llegan a un lugar en donde, o sea, a peores condiciones decimos, pero ahorita sumado a lo que es la pandemia, llegan a condiciones críticas. Entonces, porque con todo lo que está sucediendo, los niños se enfrentan a situaciones, digamos, de impacto en su vida emocional, pero también una de las cosas que sucede es que también la atención, recordemos que en Guatemala la población que migra, digamos, y que es deportada, es mayormente indígena. Entonces también la atención que se requiere para esta población, principalmente en el idioma, para saber cuáles son sus necesidades y en este caso, pues la SBS y la PGN pues no cuentan, digamos, con personal específico para esta atención. Entonces ahí es en donde nosotros también desde PopNoj hemos aportado y hemos también visto cómo atender, y de lo que va del tiempo, digamos, desde marzo hasta la fecha, hemos solo apoyado también a la PGN en traducción, digamos, a un niño que tenía como ciertos síntomas del virus, pero hablaba un idioma, su idioma materno. Entonces, pero no es el único caso aislado, tienen que haber más casos. Entonces, también ahí, digamos, es una de las cosas que vemos, que es donde se vulnera, digamos, los derechos y el tema de cómo entonces le dan seguimiento a estos casos que están siendo deportados, que están llegando a las mismas o peores condiciones, y garantizar de que estas condiciones en las que están viviendo no permitan, digamos, que generen otra migración, digamos, que estoy aquí, pero hay crisis, donde hay desempleo, entonces esto también va a generar mucho desplazamiento y sobre todo de ahí la migración internacional. Silvia, antes de darle la palabra a Juan José, me gustaría saber si podrías explicarnos acerca de las expulsiones, qué niños son qué niñez es la que están enviando. Es decir, ¿son únicamente personas que han sido detenidas en la frontera o también hay personas que han solicitado asilo y por esta suspensión y expulsión, hay personas que ya tenían más tiempo en Estados Unidos o que incluso ya estaban viviendo en Estados Unidos y que en medio de esta pandemia han decidido deportarlos? ¿Qué tipo de personas son las que están enviando? ¿En qué situación se encontraban? Sí, con relación al decreto que se emitió el 20 de marzo, Estados Unidos, frente a la situación de la enfermedad, digamos, dictaminó este decreto para expulsar a todas las personas que quisieran ingresar a Estados Unidos. Entonces, aquí también Estados Unidos está vulnerando, violentando el derecho internacional de refugiados, porque no está viendo si la persona está huyendo del país o está recurriendo a solicitar asilo para resguardar su vida, sino que no están, digamos, teniendo el debido proceso, sino que están deteniendo y deportando a las personas a sus lugares de origen. Eso es por un lado, digamos, que en un momento habían comentado que iba a ser solo para personas adultas, hombres, mujeres adultos, pero después vimos y escuchamos a través de las noticias cómo estaban llegando los vuelos de niños retornados y cómo la SBS les estaba brindando la atención. Entonces ahí fue donde las organizaciones de Estados Unidos confirmaron de que no solo se estaba deportando, expulsando a las personas adultas, sino que también a niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados, digamos. Bien, bueno, Y entonces, también, solo para agregar, que sí, claro. también están siendo deportados, digamos, no ha cambiado nada la forma
de cómo se estaba deportando a las personas con anterioridad, digamos que ya estaban en Estados Unidos, que también las siguen deportando, entonces también esa es otra preocupación que se suma, que aún en contextos de la pandemia se siguen deteniendo y deportando a las personas que también ya estaban en Estados Unidos. Gracias, Silvia. Y Juan José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Para seguir con la temática, pues como hemos visto, y para las personas que acaban de reunirse al inicio, decía que más de 2,000 personas han sido deportadas a Guatemala en el contexto de la pandemia, y pues con la información que nos ha dado Silvia, pues ¿qué opinión te merecen los protocolos sanitarios que se han utilizado y si tienen conocimiento de qué tipo de vulneración de derechos ha existido durante esta deportación y también durante el proceso de reintegración de las personas a sus comunidades? Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecer a Prensa Comunitaria por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que está pasando en el contexto del COVID-19. Y antes de que comenzara este programa, habíamos comentado sobre el nombre del programa que habla de problemas técnicos y yo hacía la precisión, no son problemas técnicos, son problemas estructurales, en el sentido de que la migración tenemos que enfocarlo primero como un fenómeno que está provocado por las carencias que hay en el país, que no brinda oportunidades para la población y es una migración forzada. Eso es lo primero que tenemos que decir. No es un desplazamiento voluntario, sino es un desplazamiento forzado de población. Es decir, ante las condiciones de pobreza y pobreza extrema, que es ya una violencia estructural y múltiples formas de violencia, la gente está saliendo de nuestros países. Pero bien, en el caso de la deportación que está ocurriendo en estos momentos, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos supuestamente certifica que quienes están siendo deportados han recibido una atención médica adecuada, en la práctica vemos que no ha sido así. Incluso el presidente Yamatei habló del vuelo maldito. Y bueno, no vamos a comentar esas expresiones de ese señor, pero de todas maneras, lo que está haciendo Estados Unidos es enviando personas sin garantizar las condiciones de salud, y ahí es la primera violación a un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Pero también cuando se están deportando niños y niñas menores de edad, están violando el principio del interés superior del niño, donde lo que se tiene que garantizar son las condiciones adecuadas para que los menores de edad puedan desarrollarse y vivir a plenitud. Y si lo vemos, además, nosotros defendemos el principio de la no detención. Un niño y en general cualquier persona que ha migrado de manera irregular ha cometido una falta administrativa, pero no es un criminal. Sin embargo, son tratados como criminales, son criminalizados y eso es lo que se proyecta hacia la población. Y de hecho, incluso eso ha repercutido ahora y, por ejemplo, el mismo gobierno, aunque diga que no, ha contribuido a la estigmatización de las personas migrantes. Es decir, que se les vea como criminales, como portadores de la enfermedad y los que deberían, en primer lugar, de garantizar la atención en salud, debiera de ser, número uno, el gobierno de los Estados Unidos y número dos, el gobierno de Guatemala. Vienen a Guatemala y ¿qué ocurre? Los tienen en observación durante 3 días. Afortunadamente han estado tratando de mejorar las condiciones, pero todos vimos en la prensa, por ejemplo, en el aeropuerto internacional, cómo la gente durmió en el suelo, cómo han estado implementando las cosas de una manera que es un trato inhumano. Y bueno, ya ahora los tienen 3 días, pero recordemos que el COVID-19 necesita más o menos en promedio 15 días para desarrollarse. Es decir, que 3 días no es suficiente para saber si una persona está contagiada o no. Y algunos casos los han enviado directamente al hospital de Villanueva, otros casos los han mandado al hospital del Parque de la Industria, pero, digamos, no se ha seguido un protocolo riguroso aduciendo carencia de recursos para poder atender adecuadamente a la población que retorna. Y ahí retomamos lo que ya decía también Silvia, que la atención no es únicamente atender desde el punto de vista médico, sino con una perspectiva
mucho más integral y con una pertinencia cultural. Muy bien, y Juan José, y también me gustaría dejar esta pregunta abierta para Silvia. Pues hemos visto de que aparte de las personas que han dado positivo, muchas han sido enviadas a su comunidad para que hagan la cuarentena en sus comunidades, en sus casas, y muchos de ellos ni siquiera son llevados directamente hasta sus casas, sino que los dejan en puntos estratégicos de la carretera, ¿no? Por ejemplo, si la persona es de alguna comunidad de Zabal, lo dejan en Río Dulce o en la entrada a Puerto Barrios, y pues cada persona ve cómo llega. Y también se discute mucho el tema de si las personas retornadas tienen la posibilidad de hacer una cuarentena y un aislamiento en sus casas. Y como decías, los tienen solo 96 horas, el resto de los días lo tienen que hacer en su hogar. ¿Cómo valoran la situación de que tengan que hacer la cuarentena desde sus casas en las comunidades? Bueno, eso es algo que se ha hablado en general, que las condiciones para prevenir el contagio, pues en algunos lugares no es posible llevarlas a cabo. Digan, lávense las manos, ¿dónde hay agua potable? ¿Dónde hay chorros? ¿De qué manera se puede garantizar? Mantengan el aislamiento cuando las familias viven en una sola habitación y ahí aglomerado. Es decir, si no es realista, y por eso decimos que realmente el Estado debería de garantizar una cuarentena adecuada para aquellos casos en general, que es incluso lo que nosotros estamos diciendo. Todas las personas que regresen deben de realizar una cuarentena, porque efectivamente es parte de la responsabilidad hacia la persona que regresa, hacia su familia y seres queridos que están alrededor y hacia la comunidad. Entonces, efectivamente es bastante complicado. Sabemos que ahorita está suspendida el transporte en general, y entonces dejarlos en puntos, pues incluso es un riesgo, una vulnerabilidad, porque sabemos el prejuicio que se ha creado hacia las personas que regresan. Se ve como que cualquiera que regresa es un portador, e incluso se han dado casos de agresión hacia personas migrantes. Sí, eso es lo que yo podría decir. Silvia, ¿algo que quisiera agregar respecto al tema? Sí, tal vez solo agregar ahí, digamos, la parte que, digamos, el mismo gobierno ha dicho que ha tenido y que tiene como el control o controlado la parte de las deportaciones de Estados Unidos, pero no así de las deportaciones de México, eso que son vía terrestre. Entonces, ahí también aumenta, digamos, la gravedad de la situación a que las personas están ingresando por ese punto, que no están teniendo la atención adecuada en cuanto a la atención en salud, verificar si no presentan los síntomas y todo, pero que frente a todo esto, las mismas comunidades se han organizado para como habilitar pequeños espacios a nivel de la comunidad en donde ellos también brindan como ese apoyo a las personas. Ha habido, digamos, esa solidaridad, ¿verdad?, hacia las personas migrantes para decirles, bueno, entonces regresas, pero haces, digamos, la cuarentena en este espacio. Entonces ya cuando ellos se cercioran de que la persona no tiene, digamos, los síntomas, ellos mismos se encargan de trasladarlos hasta sus casas. Entonces creo que ha sido como una buena práctica también, aparte de lo que decimos de que hay bastantes agresiones frente a que se tiene como los rumores de que ellos son quienes traen, digamos, el virus, pero también la parte en de que las autoridades han reaccionado, digamos, de manera positiva para recurrir a iniciativas propias, digamos, locales, y no tanto a nivel de gobierno. Muy bien, gracias. Sí, Juan José. Sí, yo quisiera agregar, creo que es muy importante lo que dice Silvia. Si bien han habido acciones y actitudes hostiles hacia los migrantes que regresan, también hay que decir que en algunas comunidades la población sí los ha recibido adecuadamente, con gestos de solidaridad, y entonces sí tenemos que tener el cuidado, porque a veces cuando generalizamos cometemos errores, y entonces efectivamente se ha creado un ambiente hostil, pero también ha habido gestos muy hermosos de solidaridad, y es de las cosas que nosotros remarcamos que hay que fortalecer, cómo dentro de las comunidades y sobre todo desde nosotros podemos crear alternativas distintas a lo que se está imponiendo fuera de las comunidades. Bien, gracias, Juan José. Y también hemos visto que
aparte de las personas que regresan, Guatemala actualmente en Estados Unidos tiene a más de 5,000 personas detenidas en los diferentes centros de detención que Estados Unidos tiene en su territorio. Y antes de la crisis eran evidentes las vulneraciones, las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes que estaban detenidas en estos lugares. Una prueba evidente es que el año pasado 5 menores de edad guatemaltecos, todos de diferentes poblaciones indígenas, dieron positivo fallecieron en estos centros por diferentes enfermedades comunes. Incluso en estos centros, antes de la pandemia, han habido epidemias adentro de los centros de diferentes enfermedades respiratorias. Son sometidos muchas veces a condiciones donde los cuartos donde duermen están demasiado fríos, han sufrido de confinamiento desde antes de la pandemia y durante. Entonces mi pregunta es, de las personas que todavía están dentro, de la población que todavía está dentro de estos centros, ¿han tenido información respecto a cuál es el estado de salud de las personas? Lo que nosotros sabemos de momento es que ICE ha reportado por lo menos 520 casos positivos en todo el país, la mayoría detectados en New Jersey, en Texas, en Florida, en Luisiana, pero solo han hecho alrededor de 1,500 pruebas. Hemos recibido a 2,000 migrantes y ellos solo han realizado 1,500 pruebas. Entonces, Silvia, ¿ha tenido información respecto a la salud de la población migrante que sigue detenida en Estados Unidos? Sí, con relación al tema, creo que justamente antes de la pandemia vemos cómo las condiciones a las cuales son expuestas las personas migrantes, sobre todo también la niñez, pasando, digamos, trayendo a contexto la muerte de estos niños, ¿no? El asesinato también de Claudia Patricia, vemos cómo la violencia hacia las personas, digamos, la violencia no solo, digamos, frente a la situación de migración, sino también hacia la vida de las propias personas. Entonces, creo que también hay un aumento de la discriminación, el racismo frente a la población, y también vemos de que estas condiciones y la muerte de esos niños reflejan las condiciones a las cuales son expuestas, que son condiciones inhumanas, que los mismos niños y niñas nos relatan a nosotros de los casos que acompañamos, la forma de cómo son tratados, ¿no? Que va desde la alimentación, las condiciones frías que ustedes ya mencionaron, frías en las famosas hieleras. Entonces, esto también aunado a esto, el impacto que genera en la vida de los niños, ¿no? Y esto lo vemos antes de la pandemia, pero ahorita con la pandemia vemos cómo ha empezado a incrementar, digamos, la situación de salud de las personas migrantes en situación de detención, que no solo es en Estados Unidos, sino que también, remarco que también en México. Y esto lo traigo también, digamos, al tema de que también falleció recientemente un migrante en Tabasco, por ejemplo, porque ellos estaban pidiendo mejores condiciones, que ellos tenían miedo de contagiarse porque había gran cantidad de personas en ese centro de detención y ellos lo que estaban solicitando es mejorar las mejores condiciones dentro de las instalaciones. Entonces, que al final creo que en todos lados, y creo que no es un secreto, sino que es la situación en las cuales son expuestas las personas es de alta, digamos, vulnerabilidad a la vida, a la seguridad y sobre todo ahora a la salud, porque el acceso a la salud es una de las cosas que nosotros vemos de que no se les garantiza a las personas en detención. Y esto lo vuelven a decir los casos de niños que han fallecido, que también tiene que ver mucho en cuanto al tema de la atención integral. La mayoría de las personas que migran son población indígena, que muchas veces al no poder hablar su idioma, ¿verdad? Hay un obstáculo para lograr la solicitud de esas necesidades que se requieren de solicitar derechos, por ejemplo, el tema del acceso a la salud, que puedan ser llevados a un puesto de salud si presenta algún síntoma, pero realmente esto no se da. Y ahora en Estados Unidos, pues también eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hay bastantes personas en detención que justamente se está también pidiendo que puedan ser liberadas, ¿verdad? Porque las condiciones a las cuales están expuestas las pone en riesgo de contagio para ellos y ellas, porque
digamos, tampoco hay una revisión, una supervisión de parte de las autoridades. Creo que también recordamos que en el gobierno pasado decían de que las condiciones a las cuales estaban los niños, que eran mejores condiciones, que todo estaba bien, pero en realidad no es así. Entonces, ahora con todo este tema de la pandemia, las personas quedaron como olvidadas, están en detención, pero sin ningún, digamos, acceso a poder salir, poder ser atendidos de la mejor manera. Sobre todo yo digo y remarco mucho el tema de la salud, porque digamos es uno de los derechos que está siendo violentado, vulnerado ahora, pero también el del debido proceso. O sea, ¿por qué las personas están en detención? También no se está verificando si en realidad la persona requiere de protección internacional. Entonces, saliendo de ahí, en la mayoría de las deportaciones que también el ministro de Salud decía, de que cuando son deportados no traen, digamos, la documentación específica ni la garantía de que no vengan con síntomas, sino más bien al contrario. La mayoría de las personas que han sido deportadas, digamos, de Estados Unidos y que en una de las declaraciones del presidente decía de que ya sumaban más de 50 personas, dieron positivas. Entonces, eso nos remarca nuevamente que entonces las condiciones a las cuales están es una situación bastante precaria. Entonces, todas estas personas que están allá y que ellos también están demandando la solicitud, digamos, para que puedan ser puestos en libertad y que de esto también se han sumado varias organizaciones, no solo, digamos, a nivel internacional, sino que a través de la región para demandar la salida, digamos, la liberación de todas estas personas, porque digamos, la detención y la estadía en estos lugares aumenta e incrementa el número de contagios para las personas. Entonces, creo que es como demandar también las mejores condiciones en detención para las personas, pero también la garantía de que cuando éstas sean deportadas puedan tener la certeza de que no puedan, digamos, tener su vida y seguridad y su salud en peligro, y no así poniéndola también cuando lleguen a sus lugares de origen, en este caso a Guatemala, ¿verdad? Okay. Parece bastante importante, Silvia, que pueda mencionar el tema de las deportaciones desde México, ya que México, pues, en la última semana deportó más de 3,000 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, y muchos defensores de derechos humanos denunciaban hace pocos días que esas personas fueron deportadas sin haber seguido los mecanismos sanitarios, se fueron deportados sin realizarles una prueba rápida de COVID-19. Y antes de entrar al tema de las campañas que se están moviendo en Estados Unidos y Guatemala en torno al tema de la migración durante la pandemia, me gustaría, Juan José, poder hablar un poco acerca de qué información se tiene acerca de aquellas personas que no han sido deportadas, pero que por diferentes situaciones, porque se han quedado sin trabajo o han quedado varados en su trayecto migratorio, han decidido regresar a Guatemala, incluso con las fronteras cerradas, con la posibilidad de que muchas garantías sean violadas o restringidas. ¿Qué se sabe o qué información tiene al respecto de las personas que regresan por cuenta propia al país, Juan José? Bueno, justamente eso es algo que nosotros hemos observado en las comunidades, particularmente en comunidades de Huehuetenango. Es decir, mucha gente que vivía en los Estados Unidos, pero también en otras partes, como por ejemplo, habían trabajadores en Cancún, y sabemos que uno de los efectos inmediatos ha sido el colapso del turismo. Y entonces, al igual que en todas partes, las empresas están cerrando, están despidiendo trabajadores y están frente a una situación, un panorama bastante difícil, porque como nos han expresado algunos, nos quedamos sin trabajo, pero igual hay que pagar la renta en los lugares donde viven, igual hay que asumir una serie de gastos. Entonces está en una situación porque para nadie es un secreto que, por ejemplo, en los Estados Unidos el nivel más alto de infecciones es sobre todo en población de origen latinoamericano o afrodescendientes. Y entonces es la población que tiene que trabajar día a día, si no tiene trabajo, no tiene ingresos, y por lo tanto están en una situación difícil porque igual hay que gastar.
y en condiciones en un país que no es el propio, donde no necesariamente cuentan con redes sociales de apoyo que les puedan, valga la redundancia, respaldar pues para poder hacer frente a la situación, y además lejos de sus seres queridos. Entonces sí ha habido los casos de mucha gente que quiere regresar a sus comunidades y está regresando, pero como son migrantes irregulares, no entran al país por los puestos fronterizos, sino que lo hacen por puntos ciegos. Y peor aún, si en las mismas comunidades se han cerrado los caminos para no dejar pasar a personas ajenas a la comunidad o a migrantes que están retornando, pues también los migrantes, como decíamos, que han sido criminalizados todo el tiempo, que han sido estigmatizados, que han sido perseguidos, buscan la manera de regresar a escondidas. Entonces, de ahí, bueno, a la pregunta que hacías a continuación, las campañas que estamos generando para que haya una receptividad y una empatía hacia la población migrante. Pero seguramente Silvia va a ampliar sobre eso. Sí, bueno, para hablar del tema de las campañas que se están realizando para las personas migrantes durante esta pandemia, Silvia, me gustaría que habláramos de esto en dos sentidos. Primero, ¿de qué se trata la campaña que se ha movilizado en Estados Unidos para impulsar la liberación de las personas que están en centros de detención bajo todas las condiciones que hemos hablado previamente? Y también cuáles campañas se están realizando para la población que está en las comunidades de origen de los migrantes aquí en Guatemala. Sí, creo que con relación a las condiciones a las cuales son expuestas las personas en detención, partiendo el tema de la detención, luego la estadía en los centros de detención, se han visto la vulneración a varios derechos. En este caso, varias organizaciones de Estados Unidos, en este caso Latin American Working Group, es una de las organizaciones que ya está trabajando bastante fuerte el acercamiento para la exigencia, digamos, al Departamento de Seguridad Nacional, a la Casa Blanca, a que paren y cesen las detenciones, pero también la libertad de las personas en centros de detención, debido a la evidencia que se tiene sobre las condiciones, digamos, que están estas personas en Estados Unidos, en los centros de detención, que incluso también hay información en los albergues o los lugares en donde están los niños y niñas en Estados Unidos, que también hay niños que han sido, que están contagiados, digamos, de la pandemia, y que esto preocupa, digamos, que los niños en estas condiciones se estén contagiando. Entonces, ahí hay una fuerte, digamos, un fuerte trabajo de estas organizaciones estadounidenses en cuanto al tema de incidencia, para trabajar y abordar todas las temáticas alrededor de la migración, desde la detención, la separación, pero en este caso, en contextos de la pandemia, sí, exigir la liberación de las personas, porque corren mucho más riesgo de contagio dentro de los espacios de detención que fuera, porque como lo mencionamos anteriormente, estos espacios no cuentan con, digamos, las seguridades específicas, tanto en condiciones, digamos, humanas, ¿no? Porque son puestas, digamos, en condiciones inhumanas a todas las personas, que va mucho lo que comentábamos y que nosotros lo evidenciamos específicamente por los testimonios de los niños y niñas. Entonces, si esto les pasa a los niños y niñas, que no les podrían hacer personas adultas también. Entonces, esa es una de las cosas que evidencia, digamos, esa situación de crisis que se vive en los centros de detención. Por, digamos, mencionar alguna de las cosas, porque ahí hay como varios derechos que se vulneran. Entonces, frente a esto, hay una gran cantidad, digamos, de acciones que se están haciendo, por ejemplo, las peticiones específicas a congresistas para realizar algún trabajo en específico en favor de parar las detenciones, pero también pedir la liberación de las personas en detención. Y esto ha cobrado también, digamos, importancia, que lo que se está haciendo en Estados Unidos se está haciendo aquí en Guatemala, digamos, a nivel de la región, específicamente que las personas no hablan solo español. Hemos estado trabajando desde POCNOG
en hacer varias campañas, primero para evitar la discriminación, digamos, el racismo y toda esa violación hacia las personas que están siendo deportadas y que están llegando a las comunidades. Y todo esto lo estamos haciendo en el idioma, está llegando en este caso en el idioma Popti y en el idioma Mam, que es con la población que nosotros trabajamos, pero también otras organizaciones como el ECAP, que también lo están trabajando y abordando desde los otros idiomas que se habla en Guatemala, y sobre todo para garantizar que la población primero esté informada, digamos, de qué es lo que está sucediendo frente al contexto y sobre todo para evitar el tema de la estigmatización y la violación a los derechos de las personas que están retornando, porque ellos como personas también tienen derecho a migrar, pero también tienen el derecho a regresar a sus comunidades, así como salieron, también tienen ese derecho a regresar. Entonces, a través de todo esto, también estamos haciendo pues esta campaña de manera fuerte para que llegue a las comunidades, que es en donde estamos viendo que hay como aumento de violencia a las personas que están siendo retornadas. Silvia, y rápidamente, ¿en cuáles municipios Popti y MAM que mencionas es donde se están realizando estas campañas? Sí, en Huehuetenango trabajamos como en las dos áreas, la parte con población Maya-Mam, que empieza desde Santa Bárbara, San Antonio Huista, San Pedro Necta, Colotenango, Cuilco, La Democracia, La Libertad, espero que no se me quede, Santiago Chimaltenango, en el área Mayamam, pero en el área Popti está desde Santana Huista, Concepción Huista, Jacaltenango, Petatán, Unión Cantinil, creo que no se me escapa, son 6 municipios de la región Huista que trabajamos y abordamos, digamos, esta temática, 2 poblaciones, Mayamam y Maya Popti. Y Juan José, durante la pandemia, ha habido mucha estigmatización de los migrantes. Pues es una población que durante décadas y sobre todo en los últimos años ha representado uno de los mayores ingresos para el país, no solo para las comunidades, sino incluso para la macroeconomía. El dinero que se recibe a través de remesas es fundamental, pero ahora vemos que durante la época de coronavirus, pareciera que ya nadie quiere a los migrantes, ¿no? O sea, es como una ironía bastante grande que las personas que han sostenido la economía del país ahora en este momento de crisis son aquellos que están siendo de cierta manera rechazados, aunque hay, claro, hay ejemplos de comunidades que han hecho lo contrario, como mencionabas, pero bueno, me gustaría preguntarte qué tan importante es la solidaridad y la empatía con las personas migrantes en estos momentos específicos. Bueno, yo quisiera en primer lugar insistir en que la migración no es una migración voluntaria, es un desplazamiento forzado. Y nosotros hablamos del derecho a migrar y el derecho a no migrar. Es decir, es un derecho humano que cada persona pueda moverse libremente y decidir el lugar donde quiere vivir. Pero también nadie debería de verse forzado a dejar su país de origen. Y en ese sentido hay que pensar que para que alguien salga de su país, de su comunidad, familia, tienen que haber realmente motivaciones muy, muy fuertes. Es decir, normalmente la familia, la comunidad, el hogar, es el lugar donde uno se siente seguro, y tienen que haber circunstancias muy especiales y sobre todo, si hablamos de comunidades indígenas, los lazos familiares y comunitarios son muy fuertes. Entonces, tener que romper con eso significa una ruptura muy fuerte, muy grande, y tiene que haber una causa muy, muy, muy fuerte. Entonces, pues, cuando la gente sale, pues nosotros recalcamos, es una acción valiente. Es decir, los migrantes son personas valientes que se lanzan, se arriesgan, buscando un futuro mejor. Y cuando decimos un futuro mejor, por lo general, es pensando en su familia. Y en ese sentido también nosotros decimos como no, que migrar la mayoría de las veces es un acto de amor. Es decir, porque no se migra por uno mismo, se migra por los demás.
por los hijos, por la esposa, por otras gentes alrededor. Ese es pues migrantes, gente aguerrida, gente luchadora por la vida, que se decide a dar el paso. Y bueno, les toca, en primer lugar, todos los riesgos del trayecto, la posibilidad de la detención, la explotación, y los migrantes son sostén de la economía de los países a los que llegan. Es decir, ¿quién levantaría todas las cosechas de naranja, de tomate, las cosechas agrícolas en los Estados Unidos? Los migrantes. ¿Quiénes hacen los trabajos de servicios, la limpieza de las... Y entonces dan un aporte fundamental a la economía de sus los países a los que llegan, pero también aportan a las familias que han quedado acá. Es decir, por ejemplo, nosotros conocemos infinidad de casos de personas que tienen acceso a estudio a partir de que los papás han migrado y envían remesas. Y entonces, digamos, bueno, incluso lo podemos ver en las construcciones, es decir, la arquitectura del país se ha transformado a partir de las remesas. Y siempre se ha hablado que tiene que haber un mercado interno. ¿Cómo se desarrolla ese mercado interno en Guatemala? Pues en mucho es a partir de las remesas que envían los migrantes. Pero además han sido un soporte para todo esto que hablábamos, sus divisas dependen de los. Entonces, en ese sentido, como bien decías, resulta contradictorio que mientras los migrantes envían remesas, envían dinero, ahí sí cuentan. Cuando ya regresan y son literalmente los apestados, y así los presenta el gobierno, se genera todo un ambiente hostil de rechazo y que, como decíamos, desafortunadamente el gobierno tiende a fomentarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros sí queremos crear una empatía y hacia eso es que va dirigido esta campaña que decía Silvia, de que se valore a las personas migrantes como hermanos, hermanas, que han dado de sí una buena parte, que ahora también necesitan nuestro apoyo. Y el llamado es ese, a que les recibamos de los migrantes hacia sí mismos y hacia sus familias y comunidades. Muy bien. Silvia, al inicio de su última intervención, Juan José decía que la migración en nuestro país es más bien un desplazamiento forzado, ¿no? Y sabemos que muchas de las causas que hacen que las personas migren están relacionadas a la pobreza, pero también a la violencia que se vive dentro de muchas veces del propio hogar. Tengo entendido que también se ha trabajado en PopNog respecto a la violencia de género y también la violencia contra la niñez. Y durante esta época donde pues, la mayoría de personas ha tenido que permanecer en sus hogares por jornadas más extensas, hay datos que se han incrementado las denuncias por violencia dentro de los hogares, pero sabemos que en muchas comunidades no hay posibilidad de hacer ese tipo de denuncias, pero quiero saber qué han observado respecto a la violencia en los hogares y también a otros problemas estructurales durante la pandemia en los hogares, en las comunidades de origen de los migrantes con los que ustedes trabajan. Sí, justamente lo que decía Juan José lo retomo, que la mayoría de las personas no se va porque quiere, sino que se va forzado de varias situaciones, que primero viene la violencia que proviene desde el Estado al no garantizar las condiciones para que las personas, digamos, no se vean obligadas a salir de su comunidad, a dejar su país en búsqueda de mejores oportunidades, pero también el tema que lo mencionamos mucho recientemente también por una campaña que estamos haciendo con relación a el tema del desplazamiento forzado interno en Guatemala por la presencia de grandes empresas extractivas en zonas o áreas rurales donde la mayoría de las personas que viven ahí son población indígena, que eso también viene a agudizar la situación crítica de desempleo, de violencia,
también genera división entre las comunidades y sobre todo el tema del impacto negativo en cuanto a los recursos naturales, escasez de agua, sequía, que los suelos ya no producen. Entonces, las causas son muchas, entre ellas el tema de la violencia de género, que muchas mujeres deciden migrar para huir, digamos, de una situación violenta también dentro del hogar y u otras situaciones específicas, ¿verdad? Entonces, frente a la situación que estamos viendo ahora, se ha visto de que el índice de violencia hacia las mujeres ha incrementado mucho, pero también hacia poblaciones LGTBI, digamos, porque tienen que estar encerrados con su agresor o persona que los está violentando, y en las comunidades rurales es difícil acceder, digamos, a como las situaciones, por ejemplo, teléfono o a las oficinas para hacer denuncias. Es muy difícil, digamos, acceder. Para empezar eso, digamos, en las comunidades son muy lejanas y las personas para salir tienen que caminar, o sea, el acceso también tiene mucho que ver, las condiciones, los servicios, y que sobre todo también tiene que ver, digamos, la respuesta de las autoridades para resolver la situación, porque muchas veces las personas denuncian, pero no hay un seguimiento o una respuesta positiva a las denuncias. Entonces, eso también ha motivado a que las mujeres específicamente no sigan la cultura de la denuncia, pero sí vemos que ha aumentado el tema de la violencia hacia las mujeres, pero que también, aunque no se ve reflejado el tema hacia la niñez, la violencia ha incrementado también. Dentro de los casos que nosotros manejamos específicamente, no hemos tenido un caso concreto en donde haya, digamos, una violencia reflejada en sí en el niño, pero vemos de que emocionalmente, o sea, que los papás se queden sin trabajo, la situación que crea ansiedad, miedo y sobre todo preocupación de qué van a vivir si no hay trabajo, si no hay, digamos, maíz, el frijol, cómo van a conseguir el dinero. De alguna manera hay estrés, hay ansiedad. Entonces eso pone, digamos, un contexto, un ambiente, digamos, que genera violencia, ¿no? Puede haber, digamos, discusión entre los padres de familia, ¿no? Que ellos estén hablando de la situación de carencia y que al final esto se traduce también en violencias a los niños, digamos, de que ellos están requiriendo varias cosas en el encierro y al momento de no poder hacerlas, de no ser atendidas, entonces hay una respuesta agresiva hacia ellos, tal vez no físicamente, pero emocionalmente también los niños son violentados, digamos, desde esa perspectiva. Entonces, sí hay como casos concretos de violencia que hemos visto en las noticias, pero no así de los casos que nosotros manejamos, pero sí la compañera psicóloga que hace el seguimiento a los niños ahora en este contexto ha mencionado mucho el tema de la ansiedad en los niños, también en los papás. Entonces, esto nos da la perspectiva de que sí hay un aumento, digamos, de la ansiedad de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar de aquí a una semana, porque esta situación no se acaba, digamos, en este mes ni en el otro, sino que es una situación que va a quedar. Y entonces ahí una de las cosas que hay que ver cómo atender esta situación de las condiciones entonces de encierro para estas personas, específicamente enfocado hacia mujeres, niños, adolescentes, pero también personas LGTBI, personas con alguna discapacidad, ¿verdad? En este encierro, y frente a esto, pues igual con el apoyo de las compañeras, POCNOG ha realizado un documento en donde hemos dado como algunos puntos específicos, algunos tips de cómo en familia lograr pasar la cuarentena, digamos, logrando el equilibrio, cómo cuidarse entre ellos y ellas, qué actividades podrían hacer entre familia para evitar la ansiedad, ¿verdad? Y el encierro con los niños. Entonces, trabajando, orientando desde la atención emocional, ¿verdad? Algunas actividades de contención también. Entonces, la escucha también hacia los papás y los niños es importante. Creemos de que este encierro ha generado todo esto, pero que tal vez no se traduce en todo en golpes o en denuncias que vemos en las noticias, pero sí ha generado bastante ansiedad y el miedo y sobre todo la preocupación de todas y todas. Creo que también nosotros nos sumamos en esto de qué va a pasar de aquí en adelante.
Gracias, Silvia. Sí, yo quisiera remarcar en dos aspectos. Uno es que sí tenemos que ver con seriedad no solo los problemas que ya hay, sino que tienden a crecer en cuanto a la falta de ingresos económicos, el desempleo y el hambre. Y en ese sentido también nosotros estamos apostando sobre todo a aportar al fortalecimiento de la organización comunitaria y promover huertos familiares en las comunidades que no van a resolver el problema, pero por lo menos pueden ser un recurso que sirva para paliar la situación. Es decir, creo que sí debemos de ver con seriedad lo que se viene. Por otro lado, también, y ahí hay una coincidencia, es que esta situación de incertidumbre, de falta de seguridad, va a causar graves problemas emocionales y de ahí que uno de los focos de atención principal, digamos, de parte de quienes estamos trabajando con comunidades, con familias y especialmente con niños y niñas, debe ser también atender la salud emocional de las personas. Y ahí tenemos que comenzar por nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, nadie puede dar lo que no tiene y tenemos que comenzar con nosotros mismos para fortalecernos y poder aportar positivamente a las comunidades. Y antes de cerrar y de despedirnos de la entrevista de hoy, me gustaría darle lectura a una pregunta de una persona que nos está observando, que pregunta si no se había contemplado la dimensión que el coronavirus podría tener en los migrantes con problemas psiquiátricos y si ustedes conocen antecedentes de cómo se ha abordado esta temática de migración con problemas psiquiátricos, personas que son deportadas, o cómo se está abordando ahora. Sobre este tema en específico, por ejemplo, 4 personas que con problemas psiquiátricos que han sido deportados han dado positivo por COVID-19, según información que se obtuvo hace una semana. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Podría Sí, empezar Silvia. gracias. Sí, con relación a esto, justamente hubo una noticia la semana pasada que uno de los diputados de la bancada, Winac, creo que fue el que visitó las instalaciones del Federico Mora, en donde mirábamos las pésimas condiciones en donde estaban estas personas. Entonces, en donde estas personas requieren una atención, digamos, especializada debido a, digamos, a su condición y no hay, digamos, el Estado, para empezar, digamos, el Estado no tiene la capacidad para responder, digamos, frente a la situación de la pandemia. No hay como políticas claras y concretas de cómo atender a la población migrante retornada. Y esto implica a niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, población LGTBI, y aquí se suman personas con situaciones como la que mencionamos, ¿no? Entonces, de estos casos, vemos que no hay un seguimiento, digamos, riguroso o específico de cómo se atienda, no hay protocolos de decir, bueno, si hay una persona migrante que requiere de una atención especializada, este es el protocolo que se aplica, que se activa para lograr una atención digna, integral, ¿no? Hacia la persona, pero en este caso no hay. Entonces, justamente creo que si ustedes vieron esas noticias, esas fotos, o sea, mostraban la realidad en la que están estas personas, que en vez de, digamos, tener condiciones dignas, adecuadas para su recuperación, no solo de la pandemia, sino que también para el seguimiento de sus casos, porque ya, esto ya requiere, digamos, una atención más especializada. Nosotros tenemos un caso de una chica que tiene, digamos, una situación ya psiquiátrica, entonces le hemos estado dando seguimiento y ella está tomando y va a tomar una medicina de por vida, digamos, porque estas personas necesitan una atención especial. Entonces creo que hace falta mucho que, digamos, de trabajo en cuanto a las políticas de atención a población migrante en general y específicamente a las necesidades que requieren, porque cada persona requiere de una atención diferenciada, ya sea, digamos, por cultura, por género, por orientación sexual, por edad y por su condición. Entonces, sí creo que nos hace falta mucho, ¿verdad? Frente a este contexto, primero por el tema de migración y luego sumado a estas condiciones críticas que ya estábamos pasando, le sumamos este virus que vino a agudizar aún más
las condiciones de las personas deportadas. Muchas gracias, Silvia. Juan José, ¿algo que agregar sobre este tema? No, yo creo que sí es importante diferenciar lo que es salud emocional y apoyo psicológico de tratamiento psiquiátrico. Es decir, ya eso implica un nivel de atención médica distinto y que por supuesto requiere de una atención adecuada. Creemos que en esto también, y eso en el caso que mencionaba Silvia, un tema clave es el tema del idioma y de la comprensión cultural. Porque en el caso de esta chica que hacíamos mención, que sí necesita de atención psiquiátrica, había además la barrera del idioma. Y entonces, lejos de tratarla de una manera adecuada, más bien había una discriminación hacia ella. Se le menospreciaba las opiniones que ella podía decir y realmente no se entendía la situación que ella estaba viviendo. Entonces, sí es fundamental en todo el trabajo que hagamos y en este en particular que estamos hablando, que haya una comprensión no solo en el idioma, sino de la cultura de las personas. Muchas gracias, Juan José y Silvia. Bueno, antes de pasar a sus comentarios finales, me gustaría decir que yo me quedo con el hecho de que toda esta situación que estamos viviendo pueda servir para reflexionar y que todo esto tenga un impacto positivo en la posterioridad para las personas migrantes, ¿no? En la manera en la que son tratados por los estados y también la manera en la que son vistas por la propia población, no solo durante la pandemia, sino posterior a esto, ¿verdad? Porque esto va a pasar y la gente va a seguir movilizándose por diferentes razones. Entonces, para finalizar, Silvia, algunas palabras, un mensaje final que quisiera dejar esta noche. Creo que el tema de migración y pueblos indígenas, hay como varios temas o puntos que tratar, que abordar, pero una de las cosas es que mencionamos que los pueblos indígenas son una población altamente vulnerable frente a esta situación, pero que también son los pueblos quienes están encontrando las soluciones o alternativas para responder frente a esta situación. Entonces también vemos esa, digamos, respuesta también que han tenido las comunidades locales, que, digamos, ante la carencia de la respuesta del Estado, del gobierno, ellos están buscando las alternativas para solucionar toda esta situación de crisis, de agua, de hambre, incluso se han vuelto y se ven la recuperación de esas formas, digamos, prácticas ancestrales, el tema del trueque, de la solidaridad, del apoyo mutuo a nivel de la comunidad, que vemos que es algo positivo y creo que se podría también empezar a recuperar, a regresar a esa forma de vida que antes se tenía para empezar a erradicar o desaprender el sistema capitalista, que lo que también está haciendo es matando a los pueblos, a las comunidades. Entonces, creo que también esta pandemia nos trae como un gran reto, que es el de que cuando esto acabe, no todo siga igual, sino que haya un cambio y que este cambio lo encontramos y justamente también en esos conocimientos, saberes y sabidurías de las comunidades, que hay mucho y que creo que lo mencionó Juan José, de estas prácticas que se ven de regresar del trabajo, digamos, de relación a la tierra, que es lo que nos está alimentando hoy en día, pero también reivindicar y reconocer el trabajo de las personas agrícolas, agricultoras, que se dedican al corte de café, por ejemplo, en Huehuetenango, que muchas veces no es bien valorado el trabajo y no es dignificado y no es reconocido como tal, que son ahora quienes nos están alimentando a todos y todas. Entonces, creo que me quedo con eso y pues muchas gracias por esta entrevista y por dar a conocer como esta situación que está sucediendo y pues también invitarlos a seguir la página de PopNog, que tenemos también, aprovechando el espacio, seguimiento a también una demanda que estamos haciendo en contra de los acuerdos de tercer país seguro, remarcando aquí que Guatemala no es seguro ni para los propios guatemaltecos, porque a causa de eso están migrando hacia Estados Unidos y otros países. Entonces, que Guatemala no es ningún tercer país seguro, que frente a eso, pues estamos también
realizando actividades, iniciativas para que otros y otras se sumen y podamos cambiar, digamos, la realidad para que las personas no tengan la necesidad de emigrar, que no sea una situación forzada, sino que más bien sea una decisión de querer salir y dejar su comunidad y no sea de manera forzada. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y ahora, Juan José, si nos puede dar su comentario final para la audiencia de esta noche. Bueno, nuevamente agradecer también la oportunidad. Coincido con mucho lo que ha dicho Silvia. El futuro en absoluto es un futuro positivo, podemos decir. Realmente se nos vienen momentos más duros, sobre todo que van a significar hambre y sufrimiento. Y en esto nosotros hemos insistido. No es cierto que estemos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, pero unos van en yate y otros apenas están nadando para sobrevivir. Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana y más bien realmente la situación va a ser más difícil para la gente que históricamente ha sido excluida. Pero eso no nos resta ver con optimismo cosas que pueden hacerse. Es decir, el sistema no va a cambiar de la noche a la mañana y no cae solo. Y es este sistema el que ha obligado a la mayoría de población a salir. Pero si creemos que es posible desde lo local, desde una escala mucho más pequeña, como ya decía Silvia, revalorizar formas de vida, de trabajo, ancestrales, sabiduría, el contacto con la tierra, buscar formas más equilibradas de vida. Ya se vio que la tierra tiene capacidad de regenerarse si se le da la oportunidad. Y entonces más bien tenemos que buscar esas formas distintas de relacionarnos, más sustentables, más sostenibles. Y sí, creemos que no vamos a cambiar el mundo, eso va para largo, pero sí podemos desde lo inmediato, desde lo local, en lo que está próximo a nosotros, cambiar formas de vida y eso también vale hacia la población migrante. Es decir, creemos que es una oportunidad para valorar mejor a nuestros hermanos y a nuestras hermanas migrantes y construir relaciones distintas y como desde PopNo lo hemos planteado también, trabajar aquí y allá, desde aquí desde las comunidades y allá con nuestros hermanos y hermanas. Muchas gracias, Silvia Raquel y Juan José Hurtado de PopNo por los aportes, por la información, por sus opiniones y también por la reflexión. Y también gracias a todas las personas que nos han sintonizado esta noche y esperamos que puedan acompañarnos en la siguiente entrevista para seguir discutiendo temáticas referentes a la crisis que estamos viviendo. Gracias y feliz noche.